Hola de nuevo a todos, listos para otra inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema que a veces puede parecer un poco intimidante, pero que es realmente importante, la inversión. Exacto. Tengo aquí un libro genial que me pasaste que lo explica todo de una manera súper clara, ¿verdad? Sí. Sin tecnicismos, ni esas promesas de hacerse rico rápidamente. Nuestro objetivo es que al final de este deep dive tengas una base sólida para navegar con confianza en el mundo de las inversiones. Totalmente. Se trata de construir un entendimiento firme de los principios básicos antes de adentrarse en estrategias específicas o en tendencias del mercado. Exacto. Y lo mejor es que vamos a abordar algunas preguntas súper interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia real entre simplemente ahorrar dinero e invertirlo? Y aquí va una que te hará pensar. A veces puede ser más arriesgado guardar tu dinero a buen recaudo que invertirlo. Interesante. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la magia del interés compuesto. Claro. Eso sí que es algo que quieres tener de tu lado. Sí, sí. Es fascinante, ¿verdad? El libro hace un trabajo excelente al desafiar las suposiciones comunes y presentar una nueva perspectiva sobre estos conceptos básicos. Totalmente. Vamos a empezar desentrañando esto de ahorrar versus invertir. Me encanta cómo el libro usa una analogía simple para explicarlo. Es como la diferencia entre plantar semillas y simplemente guardarlas. Ajá. Con el ahorro, básicamente estás preservando tu capital, manteniéndolo seguro, pero con la inversión estás plantando esas semillas, nutriéndolas y esperando que crezcan en algo más grande. Y aquí es donde entra en juego el concepto de inflación. El libro da un ejemplo muy concreto de cómo la inflación puede erosionar tus ahorros con el tiempo. Piénsalo, incluso si tienes una suma considerable guardada, su poder adquisitivo puede disminuir significativamente con el tiempo. Lo que podrías comprar con, digamos, 100 euros hoy, podría costarte mucho más en unos años debido a la inflación. Un punto importantísimo. Y esto nos lleva a otro ejemplo revelador del libro. La situación del Silicon Valley Bank en 2023. La mayoría de la gente pensaría que guardar su dinero en un banco es la opción más segura, Sí. ¿verdad? Pero incluso los ahorros que se perciben como seguros pueden ser vulnerables. Totalmente. Lo que sucedió con el Silicon Valley Bank realmente destaca los riesgos inesperados de opciones aparentemente seguras. Sirve como un poderoso recordatorio de que la diversificación, es decir, distribuir tus inversiones en diferentes clases de activos, es crucial. Se trata de mitigar el riesgo. Entonces, lo que estás diciendo es que ser demasiado cauteloso con tus ahorros a veces puede ser contraproducente, especialmente en un entorno donde la inflación es un factor. Exacto. Pero si diversificas tus inversiones, puedes capear las fluctuaciones del mercado Sí. e incluso beneficiarte de ellas a largo plazo. Y eso lleva a otro concepto clave del libro: las características de las inversiones. El libro las divide en 4 áreas principales: liquidez, rentabilidad, riesgo y horizonte temporal. Empecemos con la liquidez. Lo fascinante aquí es cómo el libro explica la liquidez usando ejemplos fáciles de entender. Es como comparar la venta de un objeto de colección raro con la venta de acciones de una empresa popular. Uno es mucho más fácil de convertir en efectivo rápidamente sin perder su valor, ¿verdad? Claro. Exacto. El libro enfatiza que la liquidez se trata de la facilidad con la que puedes convertir un activo en efectivo sin afectar significativamente su precio. Entonces, un activo altamente líquido es como tener efectivo a mano, listo para usar. Y es importante comprender que la demanda del mercado influye en gran medida en la liquidez. Si hay un gran grupo de compradores y vendedores para un activo en particular, generalmente se considera más líquido. Tiene sentido. Ahora, hablemos de la rentabilidad. Ajá. Esta parece bastante sencilla, pero estoy seguro de que hay más de lo que parece a simple vista. En efecto, si bien la rentabilidad se trata esencialmente de cuánto ganas con una inversión, el libro enfatiza la importancia de observar los rendimientos en relación con el riesgo involucrado. No se trata solo de perseguir el mayor rendimiento potencial, se trata de comprender el nivel de riesgo que estás asumiendo para lograr ese rendimiento. Una fórmula simple para calcular la rentabilidad es dividir la ganancia o pérdida por la inversión inicial. Por ejemplo, digamos que invertiste 1,000 euros y obtuviste un beneficio de 100 euros. Tu rentabilidad sería del 10% que se calcula dividiendo 100 entre 1,000, bastante simple. Pero el libro también señala que no puedes comparar la rentabilidad de, digamos, bonos de bajo riesgo con los rendimientos potenciales de acciones de mayor riesgo. Es como comparar manzanas y naranjas. Precisamente. Se debe tener en cuenta el nivel de riesgo asociado a cada inversión. Por eso la diversificación es tan crucial. Al distribuir tus inversiones en activos con diferentes perfiles de riesgo, tu objetivo es crear una cartera más equilibrada que pueda resistir los altibajos del mercado. Hablando del riesgo, ese es nuestro siguiente tema. El libro profundiza en los diferentes tipos de riesgo, como el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo de contraparte.
El riesgo de liquidez es la posibilidad de no poder vender un activo rápidamente sin sufrir una pérdida. El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de pérdidas debido a las fluctuaciones generales del mercado. Y el riesgo de contraparte es el riesgo de que la otra parte en una transacción no cumpla con sus obligaciones. Correcto. Y el libro hace un gran trabajo al animar al lector a pensar en su tolerancia personal al riesgo. No se trata de un enfoque único para todos. Algunas personas se sienten cómodas con niveles más altos de riesgo, mientras que otras prefieren una estrategia más conservadora. Todo depende de tus objetivos financieros y circunstancias individuales. Exacto. Es como si algunas personas estuvieran de acuerdo con la montaña rusa del mercado de valores, mientras que otras prefieren la estabilidad de los bonos, incluso si los rendimientos son potencialmente más bajos. Se trata de encontrar lo que se ajusta a tu nivel de comodidad. Y una conclusión clave aquí es que el tiempo juega un papel importante en la gestión del riesgo. Como señala el libro, tener un horizonte temporal más largo generalmente permite una mayor asunción de riesgos. Por ejemplo, si estás invirtiendo para la jubilación, que está a décadas de distancia, tienes más tiempo para recuperarte de posibles fluctuaciones del mercado a corto plazo. Eso tiene sentido. Si estás ahorrando para un objetivo a corto plazo, como el pago inicial de una casa, es probable que desees optar por inversiones más conservadoras y de bajo riesgo. Ahora, tengo mucha curiosidad por este próximo concepto. El poder del interés compuesto. El libro lo describe como casi mágico, y estoy ansioso por entender por qué. Es realmente extraordinario. El libro usa una gran anécdota para ilustrar el efecto bola de nieve del interés compuesto. Es como la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de arroz. Empiezas con un solo grano de arroz en el primer cuadrado, luego lo duplicas en el siguiente cuadrado y así sucesivamente. Cuando llegas al último cuadrado tienes una cantidad astronómica de arroz. ¡Wow! Esa es una imagen poderosa. ¿Cómo se relaciona esto con la inversión? Bueno, el interés compuesto es el concepto de ganar intereses sobre tu inversión inicial, más los intereses acumulados de periodos anteriores. En esencia, tu dinero está ganando intereses sobre intereses, lo que lleva a un crecimiento exponencial con el tiempo. De vuelta a nuestra inversión en el mundo de la inversión. Antes de la pausa, estábamos hablando del interés compuesto. Sí, la analogía del tablero de ajedrez y el arroz me dejó pensando. Es increíble cómo esas pequeñas contribuciones constantes pueden crecer tanto con el tiempo gracias a la magia de la capitalización. Es como tener un superpoder financiero de tu lado. Totalmente. Y el libro lo deja muy claro. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para que el interés compuesto haga su magia. Como cuando plantas un árbol, cuanto antes lo hagas, más grande y fuerte será con el paso de los años. Entonces, si alguien está empezando en esto de la inversión, ¿qué consejos del libro debería tener en cuenta? Bueno, primero hay que entender la diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar es proteger tu capital, mientras que invertir es ponerlo a trabajar para generar ganancias. Y recuerda, a veces simplemente guardar el dinero puede ser más arriesgado que invertirlo, especialmente con la inflación. Claro. Si tus ahorros no crecen más rápido que la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Exactamente. Por eso es tan importante considerar las características de las inversiones: liquidez, rentabilidad, riesgo y horizonte temporal. Repasemos esos conceptos rápidamente. La liquidez es la facilidad con la que puedes convertir un activo en dinero sin perder valor. La rentabilidad son las ganancias potenciales, pero hay que tener en cuenta el riesgo que conlleva. El riesgo es la posibilidad de que tus inversiones pierdan valor, y el horizonte temporal es el tiempo que planeas mantener la inversión. Correcto. Y el libro destaca la diversificación, que es clave para mitigar el riesgo. Al diversificar, distribuyes tus inversiones en diferentes activos. Es como una red de seguridad. Tiene sentido. Si una inversión no va bien, otras pueden compensarlo y equilibrar tu cartera. Exacto. Volvamos al interés compuesto. El tiempo es fundamental para maximizar sus beneficios, pero ¿qué pasa con el tipo de interés? ¿Afecta a la velocidad con la que crecen las inversiones? Buena pregunta. Por supuesto. El tipo de interés o tasa de retorno es el combustible del interés compuesto. Cuanto más alto sea, más rápido crecerán tus inversiones. Entonces hay que buscar siempre los tipos de interés más altos. No tan rápido. Los mayores rendimientos suelen conllevar mayores riesgos. Hay que encontrar un equilibrio entre buscar el crecimiento y gestionar el riesgo. Ahí es donde entra en juego tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión. Es como encontrar el punto óptimo entre pisar el acelerador y conducir con seguridad. No quieres ir demasiado lento y perder oportunidades, pero tampoco quieres ser imprudente. Una excelente analogía. Por eso es importante investigar, comprender los riesgos y las recompensas y crear una estrategia que se adapte a ti. Hemos hablado mucho de teoría, pero ¿qué ejemplos concretos de inversiones podemos considerar? El libro no da recomendaciones específicas, ya que depende de cada persona. Sin embargo, sí menciona categorías amplias como las acciones, los bonos y los bienes raíces.
Cada una tiene sus propias características de riesgo y rentabilidad. Desglosémoslas un poco. Las acciones, o renta variable, representan la propiedad de una empresa. Cuando compras una acción te conviertes en copropietario. Y históricamente, las acciones han ofrecido mayor potencial de ganancias, pero también conllevan mayor riesgo, ya que sus precios pueden fluctuar mucho a corto plazo. Entonces las acciones son buenas para largo plazo, pero no para los que se asustan fácilmente. Exactamente. Luego tenemos los bonos, que son préstamos que haces a un gobierno o empresa. Cuando inviertes en un bono, les prestas dinero por un tiempo determinado a un tipo de interés fijo. Los bonos son menos arriesgados que las acciones porque ofrecen ingresos más predecibles. Así es, son la opción tranquila del mundo de la inversión. Y por último, los bienes raíces, que implican invertir en propiedades. Pueden ser una buena inversión, pero hay que tener en cuenta que no son tan líquidos como las acciones o los bonos. Vender una propiedad lleva tiempo y su valor puede fluctuar. Y no olvides los costes de los bienes raíces, como impuestos, seguros y mantenimiento. Parece que no hay una única forma de invertir. Depende de cada persona, su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros. Totalmente. La clave es investigar, comprender las opciones y crear una cartera diversificada que se adapte a ti. Y si necesitas ayuda, busca la orientación de un asesor financiero. Un gran consejo. Antes de terminar esta parte, me gustaría hablar de la paciencia. Ah, sí, la paciencia es oro en las inversiones. El libro insiste en que invertir es una maratón, no un sprint. Es fácil emocionarse cuando el mercado sube y entrar en pánico cuando baja. Pero la clave es centrarse en los objetivos a largo plazo y evitar decisiones impulsivas. Disciplina para seguir tu plan, incluso cuando el mercado te pone a prueba. Roma no se construye en un día y una cartera exitosa tampoco. Exacto. Se necesita tiempo, paciencia y compromiso para superar los altibajos del mercado. Hemos cubierto mucho en esta sección. El interés compuesto, los tipos de inversión y la paciencia. Pero aún hay más por explorar. En el siguiente segmento profundizaremos en conceptos y estrategias más avanzadas basándonos en lo aprendido hasta ahora. No se vayan. Volveremos pronto para continuar nuestra inmersión en el mundo de la inversión. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Ya casi terminamos nuestra inmersión en el mundo de la inversión y hasta ahora hemos cubierto un montón de terreno. Sí, un montón. Hemos hablado de la diferencia entre ahorrar e invertir, de la importancia de entender las características clave de las inversiones y del increíble poder del interés compuesto. Pero antes de lanzarte a tu aventura inversora, hay un elemento crucial que debemos discutir. Totalmente de acuerdo. Y es la clave de todo. Comprender por qué estás invirtiendo. El libro realmente enfatiza la importancia de definir tus objetivos financieros. No se trata solo de ganar dinero, sino de alinear tus inversiones con lo que quieres lograr en la vida. Exacto. Es como tener una hoja de ruta, ¿no? Necesitas saber a dónde quieres ir antes de poder averiguar la mejor ruta para llegar allí. Precisamente. Estás ahorrando para la entrada de una casa, planeando una jubilación cómoda, financiando la educación de tus hijos. Cada objetivo requiere un enfoque de inversión diferente. Clarísimo. Entonces, ¿cómo sugiere el libro que definamos nuestros objetivos financieros? Lo interesante es que fomenta un enfoque introspectivo. No se trata solo de números, sino de valores y aspiraciones. Plantea preguntas profundas como ¿qué significa para ti la seguridad financiera? ¿O cuáles son tus sueños y ambiciones a largo plazo? Ya, me encanta eso. Se trata de conectar tus objetivos financieros con tu visión general de la vida. No es solo acumular riqueza, sino utilizarla para crear una vida significativa y satisfactoria. Exacto. Y una vez que tienes claro tus objetivos, puedes empezar a desarrollar una estrategia de inversión personalizada. Ahí es donde entran en juego cosas como la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Claro. Si tienes un objetivo a largo plazo, como la jubilación, podrías sentirte más cómodo asumiendo más riesgo, con la expectativa de mayores ganancias a lo largo del tiempo. Pero si tu objetivo es a corto plazo, como ahorrar para unas vacaciones, priorizarías inversiones de menor riesgo para proteger tu capital. Y el libro ofrece algunos marcos excelentes para pensar en el riesgo y el rendimiento. Enfatiza la importancia de diversificar tus inversiones, como repartir los huevos en varias cestas. Diversificación, una palabra que hemos escuchado mucho en esta inmersión. Parece un principio fundamental de una inversión sólida. Lo es. El libro subraya que la diversificación ayuda a mitigar el riesgo al asegurar que ninguna inversión individual tenga el poder de hacer o deshacer toda tu cartera. Es como tener un plan B para tu plan B. Exactamente. Estás repartiendo el riesgo para que, incluso si algunas inversiones no funcionan como esperabas, otras puedan compensarlo. Precisamente. Y como ya hemos comentado, el tiempo juega un papel crucial en la gestión del riesgo. Cuanto más largo sea tu horizonte de inversión, más tiempo tendrás para capear los inevitables altibajos del mercado.
Si tuviéramos que resumir las conclusiones clave de esta inmersión, ¿cuáles dirías que son las más importantes que nuestro oyente debe recordar? Bueno, creo que lo más valioso es, primero, entender la diferencia entre ahorrar e invertir y por qué ambos son cruciales para el bienestar financiero. Segundo, tener en cuenta las características de las inversiones, como liquidez, rentabilidad y riesgo, y cómo se alinean con tus objetivos y horizonte temporal. Y por último, aprovechar el poder del interés compuesto, empezando pronto y manteniéndose invertido a largo plazo. Muy bien dicho. Creo que el libro que hemos explorado hoy proporciona una base fantástica para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de la inversión. Nos ha dado una comprensión clara de los principios básicos, ha desmentido algunos mitos comunes y nos ha equipado con el conocimiento para tomar decisiones financieras más inteligentes. Totalmente. Nos ha dado el poder de tomar el control de nuestro futuro financiero y empezar a construir nuestros sueños. Para terminar esta inmersión, ¿con qué pregunta que invita a la reflexión dejarías a nuestro oyente? Buena pregunta. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre el riesgo, el horizonte temporal y la importancia de alinear las inversiones con los objetivos personales, ¿cómo puedes aplicar estos principios para crear un plan financiero que no solo haga crecer tu riqueza, sino que también apoye la vida que quieres vivir? Esa es una pregunta poderosa. Anima a nuestro oyente a tomar el conocimiento que hemos compartido hoy y ponerlo en práctica, a crear un plan que no se base solo en números, sino en crear un futuro que sea a la vez próspero y satisfactorio. Precisamente. Y recuerda, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Incluso un pequeño paso hoy, como establecer un presupuesto, abrir una cuenta de inversión o simplemente aprender más sobre las opciones de inversión, puede ponerte en camino hacia tus metas financieras. Esperamos que esta inversión te haya dado la confianza y la inspiración para dar esos pasos. Gracias por acompañarnos y recuerda que el mundo de la inversión es enorme y está en constante cambio. Nunca dejes de aprender, explorar y buscar nuevos conocimientos. ¡Feliz inversión!